Bien, muy buenas noches. Gracias por su asistencia. Para mí es un gusto poder compartir unos minutos con ustedes para hacer una presentación sobre la evolución de la minería de cobre en general, pero enfatizando el análisis en tres países, que son Chile, Perú y Congo, que son los tres principales productores de cobre en la actualidad a nivel mundial. Bueno, entonces, vamos a empezar primero con una, eh, digamos, muestra de una presentación, una parte inicial para mostrar cómo ha evolucionado la producción de cobre a nivel mundial y luego entramos a analizar estos tres países. Estamos tomando los últimos 52 años, para los cuales se cuenta con información estadística. En esta primera lámina pueden observar cómo ha ido variando, incrementándose la producción de cobre, la producción de las minas de cobre a nivel mundial, cuantificadas en millones de toneladas métricas finas, es decir, el contenido metálico de la producción de las minas a nivel mundial, ¿no? Observan ustedes, bueno, en el eje vertical se cuantifica la producción en millones de toneladas métricas finas y a lo largo del eje horizontal están los años, ¿no? Es evidente que de esta lámina uno concluye que la producción mundial de cobre se ha incrementado de manera importante, significativa en estos 52 años, ¿no? En resumen, en estos 52 años la producción se ha incrementado en 16 millones de toneladas métricas finas. Es decir, en promedio, el incremento es alrededor de 300.000 toneladas, ¿no?, durante estos 52 años, ¿no?, y que equivale a una tasa de crecimiento promedio anual de 2.5, ¿no?, en estos 52 años, ¿no? Son las cifras gruesas agregadas, ¿no? También vale la pena ver cómo ha ido evolucionando por décadas este incremento, ¿no? En promedio son 300.000 toneladas, ¿no?, pero no todas las décadas el incremento ha sido o fue similar, ¿no? Por ejemplo, en los años 70, en estos 10 años, se incrementó la producción en más o menos 1.5 millones de toneladas, es decir, unos 150.000 toneladas al año, en promedio, ¿no? O sea, 1.5 millones, que equivale más o menos a 150.000 toneladas métricas al año. Posteriormente, en los siguientes 20 años, en la década de los 80, el ritmo de crecimiento promedio anual, observan ustedes que se mantuvo en un nivel similar, 159 mil toneladas al año, promedio, ¿no? Ciertamente un poco mayor a la década anterior, pero no hay una gran diferencia. En los años 90, el crecimiento promedio ya se incrementó, prácticamente se duplicó, casi 400.000 toneladas métricas al año, ¿no? 388.000, ¿no? La producción pasó de 9.3 millones de toneladas a 13.2 millones de toneladas, ¿no?, en esos 10 años. Entonces ya se nota un ritmo de crecimiento mayor en la producción de las minas. Y en la siguiente década, por el contrario, uno observa una disminución del crecimiento promedio anual, ¿no?, entre el 2000 y 2010, ¿no? Pero en la siguiente década, que en realidad son más de 10 años, son 12 años, cubre el periodo 2010-2022, observamos que el incremento fue bastante importante, pasó de 16 millones de toneladas a 22 millones aproximadamente, ¿no? Es decir, equivale a unos 500.000 toneladas métricas finas de cobre al año, ¿no?, que es el crecimiento promedio más elevado en los últimos años, ¿no? Entonces, tengo una idea de la evolución, de cómo se ha venido expandiendo la producción primaria de las minas en contenido metálico, ¿no? Los países que hemos seleccionado, Perú, Chile y el Congo, en conjunto aportaron 56% de ese incremento. De esos 16 millones, aproximadamente 9 millones fueron aportados por Chile, Perú y Congo, ¿no?, más o menos en ese orden, ¿no? Entonces han sido tres países en los cuales la oferta primaria de cobre
se incrementó de manera muy destacada, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a describir a continuación con un poco más de detalle. Aquí tienen otra digamos, gráfica en la cual podemos observar cómo la producción primaria de cobre, digamos, agrupada por regiones o por grupos de países, ha evolucionado en los últimos 52 años, ¿no? La clasificación que hemos escogido es dividir a los países que producen cobre en la economía mundial en 4 categorías, ¿no? América del Norte, que incluye Estados Unidos y Canadá. América del Sur, ¿no?, que incluye Chile, Perú y otros países de la región. Asia, que incluye China, India y otros países asiáticos. Y África. Son las 4 regiones en las cuales hemos dividido los países, o agrupado los países, ¿no? La curva roja representa América del Sur y la curva azul representa Norteamérica. Un hecho trascendente uno concluye de esta gráfica es que en el año 95 América del Sur alcanzó a América del Norte y a partir de ese año América del Sur su producción se fue haciendo cada vez más importante a nivel mundial. O sea, la curva roja fue incrementándose, fue, digamos, teniendo tendencia al alza, y en el último año, en el año 2022, la producción de América del Sur representó aproximadamente el 40% de la producción total de cobre del mundo. Es un hecho que vale la pena destacar. Otro hecho que vale la pena también hacer notar aquí es que en el último año observamos que la producción de cobre del África ascendió al 15.8% del total, ¿no? Mientras que la de Asia estuvo alrededor de 15%, ¿no? Y la de América del Norte estaba por debajo de 14%. Entonces, en este último año ya África se aproximó o incluso superó ligeramente en términos porcentuales sobre el total de la producción mundial de cobre, superó a Asia. ¿No? Es otro hecho importante que nos da una idea de qué podría seguir ocurriendo en los próximos años, ¿no? La preponderancia y protagonismo de África sin duda va a continuar aumentando. Para completar esta información, acá tenemos la producción ya en toneladas métricas finas de estos 4 países, incluido acá Estados Unidos, también en este grupo de países, por cuanto Estados Unidos fue por muchos años el principal productor de cobre del mundo, ¿no? Y por eso se ha incluido en esta lámina, ¿no? Estados Unidos está representada por la curva azul. Chile está representada por la curva verde, Perú por la curva roja y el Congo por la curva media violeta, media rosada, ¿no? En el año 1982, Chile alcanzó, y a partir de esa fecha ya superó, y cada vez con mayor claridad, a la producción de cobre de los Estados Unidos. Perú superó a Estados Unidos recién en el año 2009. Y el Congo superó a Estados Unidos en el 2018. ¿No? Son 3 fechas que vale la pena destacar mirando esta gráfica, ¿no? Entonces tenemos acá adelante de nosotros en esta lámina la evolución de la producción de cobre de los 3 principales productores de dicho metal a nivel mundial. En términos porcentuales, en términos como porcentaje del total, ¿no? Chile y Perú representaron en el año 2022, o explicaron en el año 2022 el 34% de la producción total de cobre, ¿no? A nivel de las minas. Observamos también una tendencia a la baja en esa participación porcentual. En el año 2004 ese porcentaje llegó a 44%, que es el más alto en estos 52 años, ¿no? Entonces, aquí uno observa ya una tendencia a la baja en esta participación porcentual de la producción de cobre a nivel de las minas de América del Sur, ¿no? Bueno, en particular de Chile y Perú, ¿no?
Pero si incluimos al Congo en esta cuantificación de la participación de estos tres países, tendríamos esta lámina, ¿no? Donde observamos que en los últimos 20 años, más o menos, del 2002 al 2022, la producción de cobre de Chile, Perú y el Congo ha representado alrededor del 45% del total de la producción mundial, ¿no? Entonces son tres países en los cuales se concentra casi la mitad de la producción total de cobre del mundo a nivel de minas, ¿no? Es otro dato que vale la pena también destacar, ¿no? Ahora veamos cómo evolucionó la producción a nivel de empresas, ¿no? Obviamente la producción de estos países o se desagrega o le explican diferentes empresas, ¿no? Haciendo uso de la información pública, primero veamos cómo evolucionó la producción por décadas de estos tres países, ¿no? En el caso de Chile, tenemos aquí graficada cómo evolucionó la producción de cobre, ¿no? Y observamos que hasta el año de 1990, ciertamente registró un importante incremento en la producción de cobre, pero es en la década de los 90 donde el incremento de la producción se hizo realmente muy significativo, ¿no? En estos 52 años, la producción de cobre de Chile se incrementó en 4.5 millones de toneladas. Eso podríamos decir en resumen, ¿no? Pasó de 690.000 toneladas a 5.2 millones de toneladas en estos 52 años, ¿no? Entre el año 70 y el año 90, como se muestra en el recuadro que está en la parte superior izquierda, el incremento en estos 20 años fue de solo 900.000, ¿no? Digo solo, aunque es una buena cantidad, un monto importante, porque es bastante menor al incremento que se registró entre el año 90 y el año 2020, ¿no? En estos 30 años, la producción de cobre aumentó 4 millones, un poco más de 4 millones, ¿no?, de toneladas. Ese resultado realmente es muy, muy destacable, muy importante y creo que es repetible, ¿no? Es bien difícil que en un país se pueda aumentar la producción de cobre en un monto tan importante en un tiempo como el que, bueno, que no, bueno, son un número de años, pero son 30 años nada más, ¿no? El crecimiento promedio de la producción de Chile en estos 52 años, 4%, en los años del 70 al 90, 4.3%, y del 90 al 2022, 3.8%, ¿no? Pero es ahí, en los años 90, donde entraron en operación las grandes operaciones mineras que tiene Chile, empezando por Escondida, ¿no? Donde ya en esta década empezó a entrar a producir. Entonces, una evolución muy, muy, muy destacable, ¿no? En el caso de Perú también es una evolución bastante destacable, ¿no? Ciertamente con números algo menores o bastante menores, pero eso no nos impide destacar lo ocurrido en nuestro país, ¿no? En estos 52 años que estamos cubriendo, la producción de cobre se incrementó en 2.2 millones de toneladas, ¿no?, al año 2022. Entre el año 70 y el año 2000, en estos 30 años, la producción se incrementó solo 334.000 toneladas, ¿no? O sea, en 30 años, la producción de cobre aumentó 330.000 toneladas, ¿no? Y justamente yo diría que fueron décadas perdidas, ¿no? Fueron justamente los años en los cuales Chile registró su incremento significativo en la producción de cobre, ¿no?, que lo posicionó en el lugar que se encuentra en la actualidad, ¿no? Entonces, es un incremento muy, muy pequeño, o sea, en 30 años, 300.000 toneladas no es nada significativo, ¿no? Pero luego, en los siguientes 20 años, observamos que sí ha habido un resultado muy destacable. Casi se incrementó la producción en 2 millones, un poco menos de 2 millones de toneladas entre el año 2000 y 2020, ¿no? Y eso sí es bastante destacable. O sea, en 20 años Perú pudo incrementar su oferta de cobre casi en 2 millones de toneladas, ¿no? Eso es un hecho muy importante. Chile logró incrementar en 4 millones, pero en 30 años. Perú
incrementó su producción de cobre en 2 millones en 20 años, ¿no? El crecimiento de los últimos 20 años, del 2000 a 2022, el crecimiento de la oferta de cobre en el Perú, 7% promedio anual. Aquí podemos ilustrar cómo la producción de cobre de Perú, comparada con la de Chile, fue declinando, ¿no? En términos relativos, ¿no? Acá tenemos ese ratio, ¿no? En el año 2000, ¿no? La producción de cobre de Perú representaba o era alrededor de 12%, o era igual al 12% de la producción de cobre de Chile. Y observamos que en el año 80 la producción de cobre de Perú era más o menos un poco más de 30 como la tercera parte, cerca de 37% de la producción de cobre, ¿no? Entonces, si nos comparábamos con Chile, entre el 80 y el 2000, en esos 20 años, nuestra producción de cobre con respecto a la de Chile pasó de 38% a 12%, ¿no? Es ahí donde Chile, ¿no?, sacó al Perú una significativa ventaja. Pero en los siguientes 20 años, como se mostró en la lámina anterior, la producción de cobre del Perú sí creció más rápidamente que la producción de cobre de Chile, y el porcentaje o el ratio de la producción de Perú respecto a la de Chile pasó de 12% a 47% en el año 2022, ¿no? Entonces hemos recuperado un poco digamos, lo perdido en las décadas anteriores, pero todavía la producción de cobre de Perú está por debajo del 50% de la de Chile, ¿no? El Perú tiene la posibilidad de seguir incrementando este porcentaje, sin duda lo tiene, ¿no? Pero el problema, como es bien sabido, el problema que tenemos en nuestro país, lamentablemente, es la gran dificultad que existe para poner en marcha nuevos proyectos de envergadura importante. Y a veces de proyectos de envergadura no tan importante también, ¿no? No obstante, no podemos desconocer lo logrado en los últimos 20 años, ¿no?, que es muy destacable. En el caso del Congo, observan ustedes que es en los últimos 20 años que su producción se ha incrementado de manera muy, muy notable, ¿no? En el año 2022 llegó a 2.2 millones de toneladas. En estos 22 años, bueno, en realidad los 52, porque la producción de cobre casi era inexistente en los años anteriores, se ha incrementado en un poco menos de 2.2 millones, ¿no? Y ha registrado un crecimiento de 21%. Entonces, el Congo es el país donde se registra un mayor ritmo de crecimiento en la producción de cobre en los últimos 20 años, ¿no? Incluso ha superado al Perú. Muy bien, entonces, como consecuencia de esto último, el Congo ya está ubicado en tercer lugar en la producción de cobre, con una diferencia respecto a Perú no muy significativa, ¿no? Por otro lado, para ilustrar un poco la envergadura y los tipos de yacimientos y la, entre comillas, calidad de los mismos que existen en estos tres países, hemos seleccionado información de las empresas más importantes en términos de producción, pero también se han sido seleccionadas porque se cuenta con información pública para poder hacer el análisis que a continuación voy a compartir, ¿no? En el caso de Chile, las 5 empresas que hemos seleccionado son Codelco, que es ciertamente el principal productor de cobre del mundo, aunque ya Freeport, no sé si ya, prácticamente la producción de Freeport está al mismo nivel que la de Codelco. La otra empresa es Escondida, la tercera es Doña Inés de Collahuasi, Antofagasta Minerals y Anglo American Sur. Son las 5 empresas seleccionadas para el caso de Chile. Estas 5 empresas en el año 2022 produjeron más o menos 4 millones de toneladas de cobre, ¿no? 4 millones de toneladas de cobre, que es una cantidad muy importante, ¿no? Es mucho más de lo que Perú produce, ¿no? Y la producción de cobre del año 22 de Chile, como se puede observar en esta tabla, en la
parte inferior, en la penúltima línea, al lado izquierdo, la producción de cobre ascendió a 5.33 millones de toneladas, ¿no? O 5.330 miles de toneladas, ¿no? Entonces, estas 5 empresas escogidas explican o representan el 77% de la producción de cobre de Chile del año 2022, y también el mismo porcentaje es el que le corresponde en el año 21, ¿no? Como pueden ver en la columna que está al costado del año 22. En el caso del Perú, hemos escogido a las empresas que son importantes productores, ¿no? Pero también hemos escogido aquellas empresas que tienen data pública. Recuerden que esto está hecho con data pública, ¿no? Entonces, por eso hay algunas empresas que son importantes productores de cobre que no han sido, o que no he podido, o no hemos podido incluir en este análisis, ¿no? Antamina es el principal productor de cobre del Perú en los últimos años, por lo menos los últimos años. Cerro Verde es el segundo productor de cobre a nivel del Perú, y Sauder es el tercero. Luego están Las Bambas en cuarto lugar, ¿no? Ahí, como se muestra o como se explica en esa nota de pie, ahí debería a continuación aparecer Chinalco, Toromocho y Antapacay. Ahí deberían estar a continuación, ¿no? Lamentablemente, ambas empresas solo conocemos su producción, ¿no? La producción de ambas empresas la hace pública al ministerio, por lo tanto es data pública, ¿no? Antapacay 245.000 toneladas el año pasado, perdón, Chinalco 245.000 toneladas y Antapacay 151.000 toneladas, ¿no? Entonces, le correspondía estar a continuación en esta muestra, pero como no tenemos data pública, no la hemos escogido. Y por lo tanto, la siguiente empresa es Constancia, es Hudbay, ¿no? Ahí también debería estar Marcobre, pero Marcobre todavía no tiene solamente un año completo de producción, ¿no? De operación. Entonces hay nuevos actores, y Quellaveco, sin duda, ¿no? Quellaveco debería también aparecer en este ranking en los próximos años, en la medida que haya data pública, y presumo que la va a haber porque Anglo American, la corporación, probablemente la haga pública, ¿no? En todo caso, en el caso de nuestro país, del Perú, la producción de estas 5 empresas ascendió el año pasado a 1.6 millones, que representa más o menos 66% del total, ¿no? El año anterior estas 5 empresas representaron el 71% del total, ¿no? O sea, es un porcentaje algo menor al de las empresas seleccionadas para Chile, ¿no? Entonces son las 5 empresas escogidas para Perú, las 5 empresas escogidas para Chile, y cuando ahora queremos analizar el caso de Congo, la disponibilidad de información es mucho más limitada, es mucho más difícil de contar con data, ¿no? Entonces aquí también se ha tenido en cuenta el mismo criterio de incluir a las empresas principales productoras de cobre en Congo, pero también aquellas para las cuales se dispone de información pública en términos de algunos resultados financieros, ¿no? En el Congo, la empresa Kamoa Kakula se ha convertido en el principal productor de cobre en dicho país, y también se va a convertir en un actor muy importante en la producción de cobre a nivel mundial, ¿no? En el año 2022, esta empresa, que es, digamos, gestionada por Sijin, o sea, es la operadora, ¿no? Pero Sijin posee el 45% del capital de este joint venture, ¿no? Ivanhoe Mines representa el otro 40%, y la diferencia es el estado de Congo, ¿no? 333.000 toneladas en el año 2022, ¿no? Probablemente este año su producción va a aumentar, ¿no? La segunda empresa seleccionada, que la opera China Mine Metals, o sea, CMOC, ¿no? Es Tenke Fungurume, ¿no? Que era una operación minera que tenía Freeport y se la vendió a China Mine Metals. Esta empresa el año pasado produjo 254.000 toneladas de cobre, ¿no? Luego viene la empresa de Glencore, ¿no? Que tiene en el Congo, ¿no?
con sus yacimientos, y que el año pasado la producción de estas empresas ascendió a 253.000 toneladas métricas finas de cobre, ¿no? O sea, cuanto pareció al de Tenke. Luego viene Colhuesi, que es otra operación que es, digamos, administrada por Zijin, ¿no? Empresa china, que posee el 62% del capital de esta empresa, que el año pasado produjo 128.000 toneladas, ¿no? Y luego la otra empresa que ha sido incluida es Kinsevere, que es de MMG, ¿no? Es la empresa que también posee el activo Las Bambas, ¿no? Y esta unidad minera produjo 49.000 toneladas, ¿no? El año pasado. Entonces, en conjunto, estas 5 empresas, su producción superó el 1.000.000 de toneladas, y el Congo produjo 2.2 millones, entonces estas 5 empresas representan el 46% más o menos del total, ¿no? Hay otras empresas algunas que son mayoritariamente de capital del Estado congolés, y otras empresas como las que administra Euroasian, ¿no? Que es una empresa, digamos, es un holding que tiene muchos activos, pero no publica la información de estas unidades que también operan en el Congo, ¿no? Que son Frontier y Metalcol, ¿no? Entonces, como les comenté, ¿por qué se han escogido estas empresas? Bueno, primero porque son importantes productores en cada uno de estos países, pero también porque se tiene data pública, ¿no? Para hacer un análisis de generación de EBITDA y de resultados, ¿no? Entonces, estas son las empresas seleccionadas. Entonces, habiendo presentado al grupo de empresas de cada uno de estos 3 países, veamos ahora los resultados que estas empresas permiten obtener o han obtenido, ¿no? Bueno, usualmente en todas las empresas, pero en la industria minera, un indicador importante. ¿Y ahora cómo hago para regresar? Hay un ¿Quieres ser? filtro, ¿no? Sí, ya está, doctor. Bien. Un indicador importante en toda empresa minera, en general en cualquier empresa, pero en las empresas mineras también es el EBITDA, ¿no? Es la generación de flujo operativo, ¿no? Que la unidad minera o las unidades mineras que posee la empresa permite generar en un año, ¿no? Como las empresas son de diferente tamaño, entonces, obviamente una empresa más grande genera más EBITDA que una empresa más chica, ¿no? Entonces, para un poco aislar el impacto del tamaño, lo que se muestra en esta lámina es el EBITDA que se genera por tonelada métrica fina de cobre producido. Entonces ya el producir más o menos cobre ya no va a explicar la diferencia en el monto, por cuanto está calculado el EBITDA por tonelada producida, ¿ya? Y acá tenemos a las empresas que mencioné que operan en el Perú, representada por la curva roja, las empresas que hemos incluido para el caso de Chile, representada por la curva celeste, y para el caso de las empresas del Congo, la curva, entre comillas, amarilla, pero que solamente cubre 2 años, ¿no? Porque es la data de la cual disponemos, ¿no? Pero en todo caso nos da un orden de magnitud interesante, ¿no? Obviamente, se observa acá que la evolución de este indicador EBITDA por tonelada métrica fina producida no es constante, tiene fluctuaciones, ¿no? Pero lo que observamos también es que las 3 curvas tienen la misma tendencia en todos casos, ¿no? Si nos enfocamos en el último año, el año 2022, observamos que el EBITDA por tonelada métrica producida, en el caso de las 5 operaciones mineras seleccionadas, ascendió a $5.800 por tonelada. En el caso de las empresas del Congo seleccionadas, casi $500 por tonelada. Y en el caso de las empresas chilenas, más o menos $4.000 por tonelada. Entonces, ese es el orden. Las empresas que operan en el Perú, en promedio, han generado más EBITDA por tonelada métrica producida. En segundo lugar están las empresas del Congo, pero con una cifra muy parecida a las empresas chilenas, ¿no? Es un dato importante, ¿no? La tenemos acá
el caso de las empresas que operan en el Perú, el caso de empresas que en conjunto por cada tonelada métrica producida generan más EBITDA, ¿no?, que las otras empresas de los otros países, ¿no? La curva verde representa el precio promedio, ¿no?, para que tengan una idea de cuánto EBITDA generan con un precio determinado, ¿no? Y también no es de extrañar que la evolución de estos indicadores de EBITDA por tonelada métrica producida y la evolución del precio promedio están correlacionadas, ¿no? ¿Okay? O sea, cuando el precio sube, el EBITDA por tonelada métrica producida sube, y cuando ocurre lo contrario, el EBITDA por tonelada métrica producida también disminuye, ¿no? Eso no es de extrañar, ¿no? Entonces el precio es un importante driver del EBITDA, ¿no?, por tonelada métrica producida, ¿no? Si expresamos este EBITDA como porcentaje del precio, por el caso, por ejemplo, de las empresas que operan en el Perú, 5.822 respecto a 8.800, nos da un porcentaje del orden del 66%, ¿no? Entonces, el EBITDA de las empresas cupríferas que operan en el Perú representa o ha representado el último año más o menos 66% del precio promedio, ¿no? Es un indicador interesante, ¿no? O sea, para que tengan una idea de la capacidad de generación de EBITDA de las empresas, ¿no? 66% del precio, ¿no? En el caso de las empresas del Congo, 51%, y en el caso de las empresas de Chile, 45%, que operan en Chile, 45%, ¿no? Obviamente se mantiene el orden mostrado en la lámina anterior, ¿no? Es un indicador interesante, ¿no? Ahora, siempre es importante enfocar la atención en la generación de EBITDA. Eso no está en discusión, porque es un indicador que de alguna manera está asociado a la gestión de las operaciones, ¿no? Pero por otro lado, otro dato muy trascendente en toda operación minera es con cuánta inversión generan ese EBITDA, ¿no? Cuánto han invertido, cuánto poseen de activos las empresas mineras para generar ese EBITDA, ¿no? Entonces, lo deseable es generar la mayor cantidad de EBITDA con el menor monto de activos posible, o con la menor inversión posible. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, acá tenemos ese otro indicador que es importante. ¿Cuánto se invierte o cuánto activo posee la empresa, monetariamente hablando, por cada tonelada métrica fina producida, ¿no? Es decir, los activos que tiene la empresa, el total de activos, corrientes y no corrientes, entre las toneladas de cobre producido, nos da un indicador, ¿no? Y ese indicador es el que está detrás de estas dos curvas, ¿no? En estas tres curvas, ¿no? La curva roja representa a las empresas que operan en el Perú, la curva celeste representa a las empresas que operan en Chile, y la curva media gris, en realidad son 2 puntos, corresponde a las empresas seleccionadas para el caso del Congo, ¿no? Entonces, simplemente para ir formando la intuición, o sea, en el caso de Chile y Perú, más o menos, en el último año, podríamos decir que en promedio, para producir una tonelada métrica fina de cobre se requería contar con $22,000 de activos, ¿no? Ese es un dato interesante, ¿no? Otro dato interesante es que los activos que se requiere para producir una tonelada métrica fina de cobre ha venido aumentando a lo largo del tiempo, lo cual no debería llamar la atención. Es decir, sacar adelante nuevas operaciones mineras hoy día demanda hacer inversiones mayores. Entonces, para producir una tonelada métrica fina de cobre, ahora se requiere un monto mayor en términos de activos que un tiempo atrás, ¿no? Eso es fácil de observar aquí en el caso de las empresas que operan en Perú y en Chile, ¿no? Eso es un dato importante, ¿no? El dato importante también es que en el caso de las empresas que operan en el Perú, la curva roja y la curva celeste más o menos han venido ya igualando, ¿no? Pero en los primeros años de este periodo, la curva roja, o sea, las empresas que operan en el Perú tenían un promedio de activos por tonelada métrica producida bastante menor que el de Chile, ¿no? Estaba por debajo de los $12,000 en el año 2012 y en Chile de $16,000, ¿no? Entonces ha venido subiendo, ¿no? Pasaba en Chile de $16,000 a $22,000. En el caso de Perú ha pasado de más o menos, no sé, $11,000 a $22,000, ¿no?
En el caso del Congo, es difícil, digamos, porque solamente tenemos poco data, ¿no? Pero lo que observamos es que en el año 2022 los activos por tonelada métrica producida de cobre se aproximaron a los $15,000, ¿no? Y disminuyó respecto al año anterior porque con la inversión hecha ya en la operación la más importante, ¿no? Kamoa-Kakula, en el año 2022 ya se incrementó la producción de manera no significativa, ¿no? Entonces eso hizo que el promedio de activos por tonelada métrica producida de cobre disminuya, ¿no? Entonces está diciendo, lo que está mostrando este gráfico es que en Congo, para producir una tonelada métrica fina de cobre, se requeriría una inversión menor, ¿no? Eso es lo que podríamos decir, ¿no? Pero lo ideal sería tener data para más años hacia atrás, ¿no? Ese es otro dato importante, ¿no? ¿Ok? Entonces, para ya completar y concluir la presentación, para poco ubicar a las empresas a nivel ya, digamos, compararlas, ¿no? Este gráfico es útil para hacer dicha comparación, ¿no? En el eje horizontal medimos el total de activos, el EBITDA por tonelada métrica fina producida, ¿no? Y en el eje vertical medimos los activos por tonelada métrica, ¿no? O sea, en dinero, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas son las variables que estamos considerando, ¿no? Y obviamente para cada empresa tenemos información, ¿no? A las empresas podemos agruparlas en 4 categorías, ¿no? El cuadrante 1, intuitivamente, es el más atractivo, ¿no? Es el cuadrante en el cual se generaría más EBITDA con menos activos, ¿no? Estamos pegados al lado derecho en la parte inferior, ¿no? Ese sería el cuadrante más favorable, o sea, ubicarse en ese primer cuadrante es lo deseable, ¿no? O sea, generar más EBITDA con menos activos, ¿no? El segundo cuadrante, que está encima del cuadrante 1, es uno en el cual el EBITDA es elevado, pero se requiere usar más activos, ¿no? Que también es digamos, positivo, pero sin duda generar el mismo EBITDA con más activos implicaría que la empresa es menos rentable, ¿no? El otro cuadrante es uno en el cual el EBITDA es más bajo, pero se usa menos activos, ¿no? Lo cual podría no ser del todo negativo, ¿no? Porque lo importante es tener una relación adecuada entre EBITDA y activos, ¿no? Pero el cuadrante es un tanto no deseable es el 4, ¿no? Porque hay un EBITDA bajo, pero se requiere un alto uso de activos, ¿no? Obviamente el cuadrante 4 es menos deseable que el cuadrante 2, ¿no? ¿Ok? Y eso es fácil de entender, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es mostrar cómo se ubican estas empresas que hemos seleccionado, hemos mostrado anteriormente, que están incluidas en esta muestra, ¿no? Aquí lo que tenemos es activos por tonelada métrica fina producida en el eje vertical y EBITDA por tonelada métrica fina en el eje horizontal, ¿no? Ya no expresada como porcentaje del precio, simplemente es EBITDA entre tonelada métrica fina, ¿no? Hemos establecido los cuadrantes, ¿no? Simplemente hemos escogido $20,000 por tonelada métrica fina producida en el eje vertical para dividir un uso elevado de activos y un uso no tan elevado de activos para producir una tonelada métrica fina producida, y el EBITDA, que va entre $0 y $6,000 la tonelada, hemos puesto el punto medio en $3,000 por tonelada, ¿no? ¿Ok? Ciertamente es una clasificación de alguna manera arbitraria, si ustedes quieren. Hemos escogido estos puntos de corte, ¿no?
Pero igual nos permite ubicar las empresas, ¿no? Cada punto corresponde a una empresa. Los puntos rojos corresponden a las empresas de Perú y Chile, y los puntos verdes a las empresas del Congo, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es el promedio. En el caso de las empresas de Perú y Chile, o sea, los puntos rojos representan el promedio de los 11 últimos años de los activos por tonelada métrica fina producida y el promedio del EBITDA por tonelada métrica fina producida en estos 12 años, ¿no? O sea, son números promedio, no estamos hablando de un año, sino promedio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la empresa que está más al lado derecho, ¿no? Y más en la parte inferior del eje vertical, aparentemente sería una empresa más atractiva por cuanto genera más EBITDA haciendo uso de menos activos, ¿no? En todo caso, este punto rojo, que está más al extremo derecho, correspondería a una empresa más atractiva, yo diría más rentable, en teoría, que, por ejemplo, una empresa como este punto rojo, ¿no? Que está al lado izquierdo, ¿no? Que hace un uso similar de activos en promedio, pero genera menos EBITDA, ¿no? ¿Okay? Entonces estamos a igualdad de activos promedio, por tonelada métrica fina producida, una empresa genera más EBITDA que la otra, ¿no? Entonces ahí no hay ambigüedad, ¿no? O sea, este caso, la empresa que está más al lado derecho debería ser más rentable que la que está más al lado izquierdo sobre una misma línea horizontal, ¿no? Entonces, simplemente para ilustrar, digamos, la conveniencia de estar en una posición o en la otra, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar qué empresa está ubicada en cada uno de estos puntos, empezando por los puntos rojos, ¿no? La empresa que está al lado derecho más extremo, en la parte más inferior, es Antamina, ¿no? Que es la empresa que podríamos decir genera más EBITDA haciendo un uso menor de activos, ¿no? Ese es un primer caso, ¿no? Escondida es el caso de otra empresa importante, mucho más grande que Antamina, produce casi 1 millón de toneladas, y Antamina produce casi medio millón de toneladas de cobre fino, ¿no? Pero vemos que tanto Antamina como Escondida hacen un uso en promedio del mismo monto de activos por tonelada métrica fina producida, ¿no? Están en la misma línea horizontal, ¿no? Medida en el eje vertical, ¿no? Pero el EBITDA de Escondida es menor en promedio, ha sido menor que el de Antamina, ¿no? Entonces, y ahí uno podría fácilmente concluir que Antamina debe haber sido o es más rentable que Escondida, ¿no? Estamos tomando 10 años de promedio, no estamos tomando un año, sino 10 años, ¿no? Luego tenemos a Doña Inés de Collahuasi, que tiene, digamos, igual un promedio de uso de activos parecido a Escondida y Antamina, y genera un poco más de vida, va a generar un poco más de vida que Escondida, ¿no? Yo diría que Collahuasi debería haber sido es un poco más rentable que Escondida, pero sin duda menos rentable que Antamina, ¿no? Porque genera menos EBITDA con el mismo monto de activos, ¿no? Sería el tercer caso, ¿no? Tenemos Sao de Perú, ¿no? Que hace que el total de activos que requiere para producir una tonelada métrica fina es ligeramente mayor que el de Escondida, Collahuasi y Antamina, ¿no? Su punto rojo está ligeramente por encima de los otros 3 casos, ¿no? Y el EBITDA en promedio está muy parecido al de Collahuasi, ¿no? ¿Ok? Entonces podríamos decir que Collahuasi debería ser un poco más rentable que Sauder, ¿no? ¿Okay? Genera un EBITDA parecido, o ha generado un EBITDA parecido, pero Sauder ha usado más activo, ¿no? Ha invertido más, ha tenido que invertir más, ¿no? Tenemos las Bambas, por otro lado, ¿no? Que es la empresa es una empresa que genera una buena cantidad de EBITDA, ¿no? Es la segunda, ¿no? Después de Antamina está las Bambas, ¿no? En promedio. Pero, como es un yacimiento más joven, es una inversión más reciente, el monto que ha tenido que invertir es bastante mayor al que en su momento le correspondió hacer Antamina, y por lo tanto el total de activos en promedio de las Bambas es largamente mayor que el de Escondida, Collahuasi, Sauder y Antamina, ¿no?
pero es una operación que genera bastante EBITDA, ¿no? Probablemente porque ese EBITDA que es importante lo genera con mayor inversión, o lo tiene que generar con mayor inversión, probablemente sea menos rentable que las otras empresas, ¿no? Luego tenemos Antofagasta Minerals, ¿no? Que podemos seguir analizando su rentabilidad de la forma análoga a la que hemos venido haciendo en otros casos. Pero intuitivamente yo diría que Antofagasta debería ser en promedio menos rentable que Sauder, Escondida, Collahuasi y Antamina, ¿no? Luego tenemos Cerro Verde, la conclusión podría ser parecida a la anterior, ¿no? Tenemos Constancia, que también por ser un yacimiento joven, la inversión requerida para producir una tonelada métrica fina de cobre es elevada, ¿no? Y el EBITDA que está generando no es despreciable, pero está por debajo de los otros casos, ¿no? Codelco, que es un caso interesante, total de activos por tonelada métrica fina producida está por encima de los $20,000, ¿no? Que ciertamente está influenciada por las últimas inversiones que he tenido que hacer para mantener la producción de sus activos que ya que han envejecido, ¿no? Como es natural. Entonces, las últimas inversiones han hecho que su promedio de activos por tonelada métrica fina producida haya aumentado y genera menos EBITDA, ¿no? En promedio, va a generar menos EBITDA, ¿no? Y ahí vale la pena señalar que una de las razones por las cuales el EBITDA de Codelco es menor es porque el 10% de sus exportaciones forma parte de su gasto, ¿no? Por una disposición legal establecida en Chile, ¿no? Entonces, esta empresa está afectada por ese hecho, ¿no? Que afecta su rentabilidad, ¿no? Luego tenemos Anglo American Sur, que tiene un monto de activos por tonelada métrica fina producida menor, pero también genera menos EBITDA, ¿no? Entonces, es así como se ubican las empresas que hemos seleccionado, ¿no? Lo ideal sería hacer lo mismo para las empresas del Congo, ¿no? José, se han incluido todos los activos, corrientes y no corrientes. Es una buena pregunta, me imagino. La sugerencia sería, ¿por qué no hacemos lo mismo con los activos, solo con activos corrientes, ¿no? A lo mejor solo con activos fijos, ¿no? Sí, es una buena... sí, porque podría ser el caso que alguna empresa, sus activos están afectados por un exceso de liquidez, por una gran disponibilidad de efectivo, ¿no? Y tiene más activos corrientes de los que debería tener, ¿no? Bueno, les estaba comentando que lo ideal sería hacer lo mismo para las empresas del Congo con 10 años de data, ¿no? Pero no hay. Lamentablemente la data disponible es muy escasa, ¿no? Incluso la empresa Tenke, o sea, China Molybdeno no permite, con su desagregación a nivel de segmentos de negocio, no permite hacer un análisis a nivel de esta unidad Tenke, ¿no? Que es importante en el Congo, ¿no? Entonces tenemos simplemente la data del último año. El punto verde corresponde a la data del último año, pero nos da una idea de, si ustedes quieren, de la calidad del yacimiento, ¿no? Un yacimiento que claro, ha generado una importante atención a nivel mundial es el de Kamoa-Kakula, ¿no? De Zijin y Ivanhoe Mines, ¿no? Y esta empresa se ubica ahí, ¿no? Está más o menos parecida a Collahuasi, ¿no? Yo tengo la impresión que este número va a variar y va a mejorar para bien de esta empresa, por cuanto este año debería aumentar un tanto más su producción, ¿no? Y seguramente los activos no van a aumentar, ¿no? Porque ya han hecho las inversiones que tenían que hacer, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay en el año 2022, ¿no? La otra empresa es Kinsevere, que es de MMG, ¿no? Y la otra empresa es Kamoto, ¿no? Bueno, de Glencore, ¿no? La empresa de Glencore. Entonces, esta es la gráfica que un tanto resume la cifra de estas empresas que hemos escogido, ¿no? Yo creo que ahí podríamos parar la presentación para dar la oportunidad de hacer alguna pregunta en caso lo deseen, ¿no? En todo caso, para concluir aquí, vemos que las operaciones mineras
cupríferas en el Perú son importantes para empezar, y en segundo lugar son operaciones que son atractivas y son altamente generadoras de EBITDA, ¿no? Y deben ser bastante rentables, ¿no? En términos comparativos con las otras empresas, ¿no? Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Podemos parar acá. Okay, muchas gracias, doctor Rodrigo. ¿Hay preguntas en la audiencia? Sí, adelante, Álvaro. Muchas gracias, doctor. Me parece sumamente interesante la presentación que usted tiene. Usted en una parte de su presentación dice, hay gran dificultad para poner en marcha los proyectos. Yo trabajo en el SENACE, entonces me interesa su opinión en el sentido de cuáles serían esas grandes dificultades desde el área en la que yo me encuentro. Y si estuviera en sus manos, ¿de qué forma lo solucionaría? Bueno, gracias, Álvaro, por la pregunta. Primero, yo sugeriría que el Estado peruano y sobre todo las administraciones de los ministerios y los organismos públicos que tienen que ver con la supervisión y monitoreo del sector minero tomen conciencia que nuestro país tiene un gran potencial cuprífero, que tiene identificado ya proyectos que se pueden sacar adelante, y que la oportunidad que se le presenta al Perú es única y a lo mejor irrepetible, y que no podemos mirar con pasividad el futuro, porque esta demanda de cobre que se está incrementando y seguramente se va a incrementar en los próximos años, va a tener que ser atendida de alguna manera a nivel mundial. Y si Perú, por las propias normas internas, por las exigencias y por los trámites que establece para sacar adelante proyectos y lograr aprobaciones, se toma el tiempo que se viene tomando, lo más probable es que va a desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Y yo creo que esta situación que enfrenta el sector minero, por un lado, tiene dificultades por la parte social, ¿no? Que es un desencuentro que existe entre parte de la población de nuestro país, ¿no? Que por diversas razones considera que la industria minera no contribuye a la mejora de su bienestar, a mi juicio, de manera no apropiada, de manera errada, por un lado, y por otro lado un Estado peruano que en la búsqueda de la excelencia, ¿no? de la parte de la supervisión y exigencia de las empresas mineras, ha establecido unos sistemas tan difíciles de satisfacer en tiempos razonables que finalmente los proyectos se quedan paralizados por años, ¿no? Y ya no estoy hablando de nuevos proyectos, sino también de ampliaciones y de digamos, operaciones que requieren la atención inmediata para poder mantener su nivel de producción, ¿no? Entonces, yo sugeriría, no solo a SENACE, sino a muchos otros entidades del Estado, empezando por el Ministerio y por otras entidades supervisoras, que tomen conciencia de ello, que es en beneficio de nuestro país, que tiene que la simplificación administrativa y del apoyo a la empresa y de mirar a las empresas como aliados, a los cuales hay que ayudar, no hay que obstaculizar su quehacer, ¿no? Entonces se requiere un sector público que esté, en lugar de buscar ponerle más exigencias y trabas a las empresas, un Estado que se acerque a las empresas y le diga, ¿cómo te ayudo para hacer las cosas más rápido? Diría yo, Álvaro, que sería mi sugerencia. Muchas gracias. Yo entiendo perfectamente. Sabemos que el país necesita inversión, ¿no? Conocemos la situación económica, todos nuestros indicadores. Y si me permite una pregunta, he estado viendo su cuadro de
¿cómo se llama?, del EBITDA contra inversión, y se ve pues que la inversión en el Congo cuesta muchísimo menos que la inversión que realiza en la zona de Sudamérica, por no hablar solamente de Perú, ¿no? ¿A qué establece que ese ratio de inversión contra inversión por tonelada producida se deba a que es tan significativamente menos en el Congo que en esta región de Sudamérica? Muy buena pregunta. Yo diría que hay dos factores. Uno, primero, tiene que ver con los costos, digamos, en esa parte del mundo, en este país, ¿no? Probablemente haya costos menores que explican inversiones menores, por un lado. Pero por otro lado, en el Congo las leyes de cobre que tienen estos yacimientos son espectacularmente elevadas. Varios de estos están alrededor de 3, ¿no? Que no, en el caso de nuestro país, tienen 1, menos de 1, ¿no? Entonces, se requiere hacer menos inversiones, ¿no? O el monto de la inversión es menor para producir, y se produce más tonelada de cobre, ¿no? Porque con una planta con la misma capacidad de procesamiento, ¿no? Supongamos de 100.000 toneladas, si el mineral tiene una mayor ley, se va a producir más mineral en contenido metálico. Entonces, ese es el segundo factor por el cual, en promedio, los activos por tonelada métrica fina producida son menores, o deberían ser menores en el Congo, ¿no? Por lo menos por un tiempo, ¿no? No sé si es claro tu pregunta, Alba. Muchas gracias por su importante respuesta. Gracias. ¿Alguien más creo que levantó la mano o preguntó? Creo que Carlos, ¿no? Carlos Astorga, vi que mencionó algo, ¿o no? Carlos decía simplificar y agilizar los procedimientos administrativos. Claro. Sí, obvio. Totalmente de acuerdo, Carlos. Sí, también Julio Lipa iba en el sentido de que la permisología es una dificultad para sacar adelante los proyectos nuevos. Inclusive las ambiciones en estos tiempos son mucho más largos en tiempo para su aprobación. Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. No se puede el Estado peruano permitir esos lujos, ¿no? De tener parado a una empresa para dar una respuesta meses o años, ¿no? Y mientras tanto la producción declina, ¿no? Sí, Carlos. Yo quería hacer una pregunta. No, Rodrigo, solamente en la nota, mencionaba la gestión territorial de parte del Estado y el desempeño de las comunidades. Tenemos 2 ejemplos, Tía María y Conga, que más de 10 años no se han podido iniciar y están en compás de espera, no se sabe cuánto todavía. Si esa producción se sumara a la que tiene el Perú actualmente, obviamente estaríamos seguramente alrededor de los 3 millones de toneladas de producción, estaríamos en una mejor posición. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Alfredo ha hecho un comentario interesante. Sí, Rodrigo, muy interesante la presentación. Quería comentar algo sobre este cuadro que nos estás mostrando y me llama particularmente la atención la posición de las Bahamas, que con todas las dificultades que ha tenido para producir, está ubicada en ese punto. Pero supongamos que lograra resolver estos problemas y hacer más fluida su producción, se desplazaría hacia abajo, hacia el cuadrante inferior derecho, que es el más atractivo, ¿no es cierto? Sí, claro, se generaría más EBITDA, efectivamente, se iría desplazando más hacia la derecha, generaría más EBITDA por tonelada métrica fina producida. Y al aumentar el denominador, o sea, el tonelaje métrico, las toneladas métricas producidas, empezaría a disminuir, ¿no? Sí, tienen toda la razón, claro. Porque tiene 2 años con niveles de producción por debajo de lo que debería haber tenido, ¿no? Sí. Tiene más de 1 año prácticamente agregado de producción perdida. O sea, toda la razón. Ese cuadrante inferior derecho es el más atractivo y es interesante encontrar allí a
Antamina, Cerro Verde, a varias Sí, claro. importantes, Claro. ¿no? Sí. Y el menos atractivo de los cuadrantes es el que está Codelco. Sí. Mencionaste algo del impuesto que paga Codelco. Sí. ¿Podrías ampliar un poquito? Sí, pues claro, uno diría, bueno, Codelco es una empresa poco atractiva, entre comillas, porque sería la menos rentable. Que de hecho, ese paso, oficialmente sí es la menos rentable. O sea, si tú calculas su rentabilidad por capital invertido, su ROE o ROA, es la menos rentable. Pero no es necesariamente por una mala gestión, digo necesariamente, sino que un factor importante es que el 10% de lo que vende, o lo que exporta, que es casi lo que vende, no todo lo que produce lo exporta, pero el 10% de lo que exporta Codelco es costo de producción, por una disposición legal. Hay un impuesto. Ese 10% de las exportaciones, de valor de las exportaciones de Codelco, se entrega al Estado chileno, que a su vez creo que es transferido a las Fuerzas Armadas de Chile. Es una ley, hermano. Incluso en los estados financieros de Codelco hay una línea que dice ley, no recuerdo el número, y hay un número, hay un monto, como costo de producción. Bien significativo. Es significativo, claro. Claro. Es como el 10% de tu venta, que es costo de producción. No es poco. Esto mismo interesante. Lo he hecho sin ese impuesto y ciertamente Codelco mejora muchísimo, ¿no? Esa era mi pregunta. Si quitas ese factor, Codelco se va al cuadrante. Sí. Se va al cuadrante más hacia el lado derecho, ¿no? Digamos, más hacia el lado de Antofagasta o por ahí, ¿no? Claro, al cuadrante atractivo. Sí. Bueno, pero siempre con un activo por encima de 20.000, ¿no? Porque eso no va a cambiar. Claro. Vamos a ver a la derecha. Sí. Julio, ¿cómo estás? Gracias. ¿De qué, Armando? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, yo tenía una acotación respecto al comparativo que hiciste en este último cuadro, respecto a Antamina versus Escondida, ¿no? Si bien ambos tienen el costo del activo bastante bajo, casi igual, pero en el caso de Levita, Antamina está mucho mejor. Esto, en adición a lo que comentaste, podría deberse a un factor predominante, ¿no? Que podría ser el tipo de yacimiento y la ley del recurso, ¿no? Que posiblemente esté impactando más fuerte a Antamina en comparación a Escondida, ¿no? Sí. Eso sería acotar, Rodrigo. Sí, que también vale la pena señalar que Antamina, la producción de zinc de Antamina es bastante importante, ¿no? Entonces, eso hace que exhibe estos promedios, ¿no? O sea, no solo, ya como yacimiento de cobre es atractivo, pero el añadido que le genera el zinc lo hace más atractivo, ¿no? Han habido varias preguntas. Sí, el señor Ben Polo, aunque Alfredo Rodríguez dijo que el problema no eran las normas ambientales, sino la calidad de los funcionarios, Ben Polo se preguntaba si es el incumplimiento al medio ambiente las limitaciones de la actividad minera. O sea, que el incumplimiento de las... Bueno, yo diría es difícil. Yo, digamos, no podría generalizar, ¿no? Pero lo que sí uno puede fácilmente decir, escuchando las noticias o, digamos, leyendo las mismas, es que el argumento, uno de los argumentos que se da para oponerse a la actividad minera es que contamina, ¿no? ¿Ya? Y la verdad que bueno, no se puede decir que todas las empresas contaminan, que de hecho es una actividad que está altamente regulada o supervisada, ¿no? Y que en todo caso las empresas, sobre todo las medianas y grandes empresas, incluso las pequeñas, me imagino que hacen en la mayoría de los casos esfuerzos para cumplir las normas, ¿no? Yo no creo que todas las empresas mineras tengan como, digamos, comportamiento el tratar de desconocer las normas y buscar dañar el ambiente, ¿no? Y puede ocurrir algún accidente, si no, no lo dudo, ¿no? Pero probablemente sean excepciones, ¿no? En todo caso,
es algo que siempre se menciona, pero no me parece que sea un argumento para obstaculizar el desarrollo de la actividad minera, ¿no? Sí, no recuerdo, alguien mencionó el tema de los pasivos. Claro, hay pasivos mineros, pero vale la pena que tengamos en cuenta que esos pasivos fueron gestados hace muchos años o generados hace muchos años, y en parte uno de los actores importantes generadores de esos pasivos ha sido el Estado, cuando el Estado asumió el control de muchas operaciones mineras, ¿no? Y también contribuyó a la generación de pasivos. Además, los estándares ambientales hace 50 años eran muy distintos a los actuales, ¿no? Ciertamente hay activos, hay pasivos, ¿no? Y bueno, hay como agenda pendiente es remediar esos pasivos, ¿no? Ciertamente, ¿no? Estoy de acuerdo, existen, ¿no? Pero esos pasivos tienen un origen en el pasado, ¿no? Adelante. Ingeniero Lucio Ríos. Lucio. Rodrigo. Hola. Tengo una inquietud viendo tu cuadro. Sí. Interesante, tratar de hacer una pequeña proyección, no a largo plazo, sino a mediano plazo, en los 2, 3 siguientes años, que no hay nuevos proyectos a la vista, sino básicamente ampliaciones, optimizaciones en las operaciones actuales. Podría ser que muchas operaciones peruanas estén siempre estén mayormente en este primer cuartil óptimo, pero sin nuevos proyectos. Sí, pues. Bueno, caso Antamina, ¿no? Que tiene por delante su nuevo proyecto, ¿no? Eso, digamos, no es de ampliación, sino de sostenimiento, ¿no? Igual a Bambas, ¿no? Requiere empezar a trabajar su siguiente tajo, ¿no? Y ahí tiene problemas sociales, ¿no? Igual Constancia, ¿no? Entiendo. Cerro Verde pareciera que tiene un escenario un poco más predecible, ¿no? En tanto que ya hizo construyó su segunda planta, ¿no? Bueno, probablemente se mantenga en este cuadrante, ¿no? Entonces, Sauder Perú también, bueno, Sauder Perú, por ejemplo, es un caso de una empresa interesante que tiene tantos años de existencia, ¿no? Entiendo que también Cuajone va a hacer una ampliación de su planta para mantener la producción, ¿no? Ojalá que esta ampliación de planta no le exija esperar 4, 5, 6 años para lograrlo, ¿no? Pero, por ejemplo, es un caso como el que tú mencionas, Lucio, ¿no? De no hacerse esta inversión, ¿no? Probablemente sus resultados van a empezar a deteriorarse, ¿no? Lo mismo con Antamina, ¿no? Sí. Sobre todo que son versiones sobre la misma huella de las operaciones Así actuales. Es. Si optimizas o amplías, van a tender a ir a este cuartil óptimo, pero nuestro crecimiento en producción global no mejoramos. Sí, pues, efectivamente. Totalmente de acuerdo contigo, Lucio. Sí. El señor Álvaro Reynoso dice, en 10 años la inversión por tonelada de producción casi se duplicó. ¿Sería por temas de cumplimiento medioambiental y por leyes de recurso? Buena pregunta. Bueno, claro, puede ser por varias combinaciones de varias cosas, pero una de ellas también es que los nuevos yacimientos, el desarrollo de nuevos proyectos mineros en la actualidad exige montos de inversión mayores que antes, ¿no? Por ejemplo, si a uno le preguntaran ¿cuánto se requiere invertir para desarrollar un yacimiento superficial en el Perú para producir unas 100.000 toneladas, ¿no? De cobre fino? Y uno dice, bueno, según la data promedio del Perú está alrededor de $20.000 la tonelada, ¿no? Entonces son $20.000 la tonelada, ¿no? Para 100.000 toneladas, más o menos $2.000 millones, es lo que diríamos, ¿no? Más o menos, gruesamente. Sacar adelante una operación minera superficial con una planta concentradora para producir 100.000 toneladas al año, ¿no? Podría costar $2.000 millones, más o menos lo que podríamos hacer, ¿no? Ya no he podido leer las preguntas. Sí, son comentarios muy interesantes respecto a los pasivos ambientales. Alfredo Rodríguez comenta que
qué cantidad son, y habla que alto riesgo son 1.500, porque los otros 6.000 son campamentos, infraestructura que no afectan el medio ambiente. Y Julio Lipa dice que el Estado y los entes gubernamentales no están sintonizados con los tiempos cíclicos de oferta y demanda. Eso seguirán siendo atractivos los nuevos proyectos que aún no pueden salir cuando los precios del cobre bajen, ¿no? Entonces deberíamos aprovechar esa ventana de oportunidad. Sin duda, no podemos seguir mirando el futuro con tanta pasividad. No sé si, o sea, al dejar de crecer un punto porcentual en un año, tiene un costo, ¿no? Es el costo del tiempo perdido, ¿no? El Perú estuvo creciendo al 6-7%, ahora está creciendo al 1%, ¿no? Y bueno, estamos realmente en una etapa muy, muy preocupante, ¿no? Y complicada en nuestro país, ¿no? Sí, así es. Pero me parece importante lo que se ha discutido en este webinar. Hemos tenido ideas muy interesantes, ilustrativas, y temas como este veremos en el Diplomado de Gestión Estratégica Minera, que empieza el próximo 18 de agosto, y están ustedes cordialmente invitados a estudiar en él. Muchas gracias, doctor Rodrigo. No, a ti, Florita. Gracias a todos por su asistencia. Okay, muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos ver muy pronto. Sí, de hecho, la próxima semana vamos a tener una nueva charla también sobre el tema del crecimiento de las empresas mineras y proveedores mineros. Muy bien, muchas gracias a todos y gracias por su participación que ha animado muchísimo el debate. Gracias.